Tú tranquila que nos saldrá muy bien. Ujú. Primero que poner la sintonía y ya publicidad. Espera. A bordo de la Victoria, un programa para los amantes del mar, de sus historias y de las grandes gestas náuticas. Presentado y dirigido por Andrés Sánchez Caballero. A bordo de la Victoria, todos los miércoles a las 18 horas en activaradio.org. Te esperamos a bordo. Buenas tardes, amigos y nautas. Bienvenidos a bordo de la Victoria. Hoy, día 25 de noviembre, comenzamos otra singladura para los amantes del mar, a los que les gustan los grandes descubrimientos y, sobre todo, también de los ilustres marinos españoles que lo hicieron posible. La semana pasada no pude estar con vosotros, pero cogió el timón nuestro productor Miguel Ángel Martín, que como buen comunicador consiguió llevar la nave a buen puerto. Hoy, desde estos micrófonos, vamos a relatar otra gran gesta, quizás la nueva concepción del mundo moderno, el descubrimiento de América. Y nos vamos a acercar a esa figura enigmática, Cristóbal Colón, que fue capaz de no desistir en el ansiado intento de descubrir tierras al oeste de Europa y llegar a las Indias occidentales. También vamos a conocer a una mujer que ha conseguido hacer de su sueño una realidad para la que vive de forma apasionada y a la que está consagrada en proyectos muy originales y todos relacionados con el mar. Les presento a Paula Gonzalo. Buenas tardes, Paula. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Paula es... Bueno, Paula es una mujer joven, de profesión arquitecta, capitán de yate, y que hace más de 5 años, tras un enamoramiento con el mar, que luego nos contará, decidió dejarlo todo atrás y comenzar una nueva vida en el mar y con sus aventuras. Se hizo capitán de yate y luego ya nos irás contando un poco tu apasionada vida en estos últimos años. Y como os decía al principio del programa, hoy vamos a relatar la vida de Cristóbal Colón, este hombre adelantado a su época, que no sabiendo seguro su lugar de nacimiento y tampoco algunas enigmáticas partes de su vida, sí demostró ser un gran marino y que bajo el pabellón de la corona de Castilla realizó uno de los grandes descubrimientos y una gesta que cambió la concepción del mundo hasta ese momento conocido. Pasamos a la narración de Miguel Ángel. Cristóbal Colón, Cristoforo Colombo en italiano o Christophorus Columbus en latín, de orígenes discutidos. Pudo haber nacido el 31 de octubre de 1451 y murió en Valladolid, eso seguro, el 20 de mayo de 1506. Fue un navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la Corona de Castilla. Realizó el llamado descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 al llegar a la isla de Guananí en las Bahamas. Tras meses de travesía, visitando Cuba y la actual Santo Domingo, volvió a España 7 meses después de su partida. En su último viaje solo tardó 1 mes y 4 días en alcanzar las costas de América. Este hecho impulsó decisivamente la expansión mundial de la civilización europea, así como su conquista y colonización. Su educación literaria fue escasa y se introdujo en la navegación a temprana edad. Alrededor de 1474 habría viajado a la isla de Quíos, posesión genovesa en el mar Egeo, como marino y probablemente también como comerciante. Efectuó 4 viajes a las Indias, denominación inicial del continente americano, y se le considera el descubridor de un nuevo continente, por eso llamado el Nuevo Mundo para Europa. Al ser el primero que trazó una ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico y dio a conocer la noticia.
Cristóbal Colón sostenía que podía alcanzarse el lejano oriente, conocido en la época como las Indias, desde Europa navegando por el Océano Atlántico hacia el oeste, y que era posible realizar el viaje por mar con posibilidades de éxito. Lo seguro es que Colón no solo logró arribar a las costas de América, sino que regresó a Europa y dando origen a una ruta para la navegación periódica y segura entre Europa y América. No obstante, es a partir de los viajes de Colón y otros exploradores y conquistadores que le sucedieron cuando se establecieron vínculos permanentes con Europa y se puede hablar de descubrimiento al haber reconocimiento de las naciones implicadas y testimonios contrastables en la época. La llegada de Colón a América permitió el desarrollo del comercio y el envío hacia Europa de gran cantidad de alimentos que se cultivaban en esas tierras, como el maíz, la patata, el cacao, el tabaco, el pimiento, la calabaza, el tomate, nuevas variedades de judía, el aguacate y la vainilla, que fueron rápidamente adoptados por los europeos y por el resto del mundo. En sentido inverso, la expedición colombina conllevó posteriormente la llegada a América de la rueda, el hierro, el caballo, el cerdo, el asno, el café, la caña de azúcar y las armas de fuego, entre otras. Unas teorías sostienen que Colón había oído datos por habladurías de marinos sobre la existencia de tierras mucho más cercanas a Europa de lo que se suponía científicamente que estaba Asia, y que emprendió la tarea de alcanzarla para comerciar sin depender de la República de Génova ni del Reino de Portugal. Colón proyectó su viaje con el fin de traer de Oriente mercancías, en especial especias y oro. El camino de la especiería, que concluía las especias, la seda y otros productos originarios del Extremo Oriente. Habían llegado a través de los siglos siempre por la ruta comercial que atravesaba Asia hasta Europa. El Reino de Portugal y el Reino de Castilla, en ese entonces los primeros estados de la Edad Moderna, querían esas mercancías sin intermediarios. En 1476 naufragó la flota genovesa en la que viajaba, al ser atacada por corsarios franceses cerca del Cabo de San Vicente, en Portugal. Desde entonces Colón se estableció en Lisboa como agente comercial de la Casa Centurione, para la que realizó viajes a Madeira, Guinea, Inglaterra e incluso Islandia. Posiblemente en ese viaje, en el año 1477, escuchó rumores de la existencia de otras tierras hacia el oeste. Parece que también viajó por las rutas que los portugueses frecuentaban en las costas occidentales de África como Guinea y seguramente habría estado en las Islas Canarias, lo cual implica que también conociera la Volta da Mina, ruta que seguían los marineros portugueses cuando regresaban a su país desde el Golfo de Guinea y con ello los vientos alisios del Océano Atlántico. Luego se dedicó a hacer mapas y a adquirir una formación autodidacta. Aprendió las lenguas clásicas que le permitieron leer los tratados geográficos antiguos, teniendo así conocimiento de la esfericidad de la Tierra, defendida por Aristóteles o por Ptolomeo, comúnmente aceptada entre los estudiosos del siglo XV, y empezó a tomar contacto con los grandes geógrafos de la época, como Florentino Toscanelli. Entre 1479 y 1480, Cristóbal Colón contrajo matrimonio con Felipa Moniz, hija del colonizador de las islas de Madeira, Bartolomeu Perestrelo. Una vez casado, vivió en Porto Santo y en Madeira, lo que hace suponer que viajara también a las Azores. Su esposa de la clase alta portuguesa le abrió las puertas para la preparación de su proyecto. En 1480 el matrimonio tuvo un único hijo, Diego. Entre 1483 y 1485, Cristóbal Colón ofreció por primera vez su proyecto al rey Juan II de Portugal. Este lo consultó con 3 expertos, al obispo Diego Ortiz y los judíos Maese Rodrigo y Maese Vicinio, que dieron una opinión negativa, tras lo cual el monarca rechazó la oferta de Colón. El fracaso de Cristóbal Colón ante Juan II le llevó a emigrar de Portugal a los vecinos reinos de Castilla. Dejó atrás a su hijo Diego y a su esposa Felipa. Por esos mismos años, hubo otros exploradores que sí fueron autorizados por el rey portugués a navegar hacia el Atlántico Occidental, con peticiones de dinero o privilegios mucho más modestas que las que al parecer hizo Colón. Según la historia del almirante de Hernando Colón, Juan II envió secretamente una carabela siguiendo el rumbo que Colón había indicado, pero regresó sin haber conseguido llegar a ninguna tierra nueva. Si bien los primeros cronistas y algunos testimonios de los pleitos colombinos reflejan que Cristóbal Colón llegó a Castilla, entrando por el puerto de Palos hacia finales de 1484 o comienzos de 1485. En el vecino monasterio de la Rábida hizo amistad en primera instancia con fray Antonio de Marchenta y años más tarde con fray Juan Pérez, a quien confió sus planes.
Los frailes lo apoyaron y recomendaron a Fray Hernando de Talavera, confesor de la reina Isabel I de Castilla. En la vecina villa de Moguer también encontró el apoyo de la abadesa del convento de Santa Clara, Inés Enríquez, tía del rey de Castilla y de Aragón, Fernando el Católico. Colón se dirigió a las Cortes, establecida por entonces en Córdoba, y entabló relaciones con importantes personajes del entorno real. Si bien el Real Consejo rechazó su proyecto, consiguió ser recibido en enero de 1486 gracias a Hernando de Talavera por la reina Isabel, a quien expuso sus planes. La soberana se interesó por la idea, pero quiso que, previamente, un consejo de doctos varones, presidido por Talavera, diera un dictamen sobre la viabilidad del proyecto, mientras asignaba a Colón, pobre de recursos, la subvención de la corona. El consejo se reunió primero en Salamanca y después en Córdoba, y varios años más tarde dictaminó que era imposible que fuera verdad lo que decía Colón. Por otra parte, Talavera temía que el viaje propuesto por Colón transgrediera el Tratado de Alcosovas, firmado con Portugal y refrendado por bula papal. También parece que las exigencias económicas y políticas expuestas por Colón eran muy altas, como se vio luego en las capitulaciones de Santa Fe. La reina llamó entonces a Colón, diciéndole que no descartaba totalmente su plan. Mientras el navegante esperaba, se dedicó a vender mapas y libros para mantenerse económicamente. Conoció en esa época a la cordobesa Beatriz Enríquez de Arana. Nunca se casaron, aunque a su muerte Colón le legó la fortuna e hizo que su primer hijo, Diego, la tratara como a su madre verdadera. Tuvieron un hijo, Hernando Colón, llamado Fernando por algunas fuentes, quien viajó con su padre a América en su cuarto viaje y años más tarde escribió la historia del almirante don Cristóbal Colón, una biografía de su padre quizás excesivamente elogiosa. Colón pasó nuevamente a Portugal, con el consentimiento de los soberanos y el rey de Portugal, para negociar sobre temas que se desconocen. Allí recogió a su hijo Diego, cuya madre había fallecido mientras Colón estaba en Castilla. También pudo asistir al regreso de Bartolomé Díaz del viaje en el que había descubierto el Cabo de Buena Esperanza, extremo sur de África, tras el cual se abrían los portugueses la vía marítima a la India por el Océano Índico. Colón, a la vuelta a Andalucía, acudió a proponer su proyecto al duque de Medinasidonia, que lo rechazó, y después a Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, quien se mostró interesado y acogió a Colón durante 2 años en su palacio del puerto de Santa María. Sin embargo, al ser consultada la reina, mandó llamar a Colón y le prometió ocuparse de su plan tan pronto como se terminara la conquista de Granada. En diciembre de 1491, Colón llegó al campamento real de Santa Fe de Granada. Su proyecto fue sometido a una nueva junta, convocada por la reina, pero nuevamente se rechazó. Parte importante de la oposición era por las exigencias desmedidas de Colón. En esos momentos intervinieron Luis de Santángel y Diego de Deza, quienes ganaron para su causa al rey Fernando, consiguiendo su apoyo. Las arcas de los monarcas, debido a las distintas campañas bélicas y en especial la desarrollada durante la Guerra de Granada, que culminó exitosamente con la Reconquista, con su toma por los cristianos, no pasaban por sus mejores momentos. Es por ello que Luis de Santángel se ofreció a prestar el dinero que le correspondía aportar a la corona, 1.140.000 maravedís. Y así es como tras años de buscar el apoyo real de tan gran empresa, zarpó con una nao y 2 carabelas de palos de Moguer el 3 de agosto de 1492. Cristóbal Colón realizó un total de 4 viajes a lo que hoy se conoce como América. En el primer viaje zarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y arribó al mismo lugar el 15 de marzo de 1493, 7 meses tras 7 meses de travesía. En el segundo viaje partió de Cádiz en 1493, descubriendo, explorando Puerto Rico y Jamaica. Regresó a Cádiz a mediados de junio de 1496. En el tercer viaje zarpó en mayo de 1498 desde Sanlúcar de Barrameda. Exploró la costa de Venezuela y el 27 de agosto de 1499 llegó Francisco de Bobadilla, quien, con poderes de los reyes, encarceló en un barco a los 3 hermanos Colón y los envió encadenados a la península, llegando a Cádiz en noviembre de 1500. Tras ser juzgado y rehabilitado, se revisaron sus privilegios, quedando excluido el poder virreinal, y emprendió un cuarto de viaje en 1502 con prohibición de acercarse a la Española. Recorrió la costa centroamericana de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En el cuarto viaje salió de Sevilla en abril de 1502, desembarcó en la actual Honduras y volvió en septiembre desde Santo Domingo, llegando a principios de noviembre a Sanlúcar de Barrameda. Ya nunca más se embarcó y pasó el resto de su vida intentando conseguir mercedes reales para sí mismo y para sus descendientes, pues el rey Fernando el Católico intentaba recortar los privilegios concedidos ante las proporciones que iban tomando el descubrimiento y la conveniencia de dejar a un advenedizo como único señor de las Indias. Cristóbal Colón falleció en Valladolid el 20 de mayo de 1506, presumiblemente por complicaciones derivadas de una gota o una artritis padecida durante años. Se le enterró inicialmente en el convento de San Francisco en Valladolid y, posteriormente, sus restos fueron trasladados a la capilla de Santa Ana del Monasterio de la Cartuja en Sevilla en 1509. En 1523, por deseo de su hijo Diego Colón, este dispuso en su testamento que tanto sus restos como los de su padre fueran trasladados y enterrados en la Catedral de Santo Domingo. Justo en la noche del 11 al 12 de octubre de 1492, y en lo más alto de la nave capitana La Cofa, Rodrigo de Triana dio el grito de tierra y la historia de España y América cambió de manera irreversible. Bueno, y después de esta azarosa vida de Cristóbal Colón, con algunas pinceladas conocidas de su historia, aunque tiene todavía muchas partes enigmáticas, bueno, vamos a seguir con el programa y vamos a preguntarle a Paula, ya que ella es una experta marinera y que ha cruzado 3 veces el Atlántico, siguiendo pues alguna de ellas una ruta muy parecida a la que siguió Colón, saliendo de Cádiz y pasando por Canarias y por Cabo Verde, hasta el Caribe. Quería hacerte esta primera pregunta a ti, Paula. ¿Qué te parece esta primera travesía de Cristóbal Colón con unos pocos hombres en unos barcos no muy marineros, difíciles de navegar, siguiendo las estelas de las estrellas y con pocos medios técnicos, ¿no? Conociendo también estos mares como tú los conoces, ¿qué te parece esta aventura de hace 500 años tan épica? Pues bueno, yo no sé si mi opinión aquí tampoco. ¿Qué me parece? Pues toda una aventura y una hazaña y lo que nosotros hacemos ahora es más un ocio, y lo que hicieron ellos con tanta incertidumbre, sin saber dónde llegaban, con las condiciones en las que navegaban ellos. Nosotros ahora tenemos todos los medios a nuestra disposición. La verdad que lo nuestro es más, pues eso, una travesía con más certidumbre de la que para nosotros ahora mismo es bastante fácil comparado con lo que fue. Bueno, es que no se puede comparar. No se puede comparar lo que hicieron ellos con lo que nosotros podemos llegar a hacer ahora. Bueno, tú ahora estás haciendo una idea muy bonita y muy atractiva, muy parecida a la que hicieron ellos hace 500 años, que ahora hablaremos de ella, que es, bueno, el navegar con muy pocos medios, con prácticamente ningún medio técnico, sin GPS, siguiendo las estrellas, con un sextante, bueno, de una manera muy meritoria y muy parecida a la que ellos navegaron, ¿no? Ahora hablaremos de ese proyecto ya hecho en su tercera edición. Lo único que nosotros siempre tenemos una carta. Sabemos dónde nos queremos, por lo menos sabemos el punto de llegada, el destino, sabemos cuál es. Ahí eso va a nuestro favor, la verdad. Aunque en el momento en que estemos navegando no sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos llegar y cuánto tardaremos. Sí, en eso tenías razón, que la incertidumbre de no saber dónde llegabas ni cuántas millas había, a dónde ibas, realmente era comprometido. Parece ser que en el primer viaje Colón tuvo un medio motín a bordo, porque él estimaba que podía haber unas 700 millas desde Cabo Verde, y bueno, pues cuando ya llevaban 800 o así, ya la tripulación le empezó a dudar un poco de esa intuición que tenía, o esa sapiencia de dónde podía estar la tierra cercana, ¿no? O sea que efectivamente nosotros navegamos con certidumbre, aunque fueran con medios tradicionales y todavía que naveguemos algunos en barcos clásicos,
pero sí, con bastante más comodidad que ellos. Oye, Andrés, yo tengo una pregunta que me ha surgido aquí de duda. Perdóname que me haya metido aquí en medio, pero es que si no luego se me olvida. En programas anteriores vimos que el cano y ¿qué diferenciábamos ahí entre los barcos? A ver si me hago. En el primer viaje, una nao y 2 carabelas. Pues, ¿qué diferencia hay entre estos barcos con los que luego dieron la vuelta al mundo con el Cano y Magallanes? Bueno, pues mira, Magallanes y Elcano salieron en 5 naos, y el primer viaje de Colón lo hizo con una nao y con 2 carabelas. La nao era la Santa María, era la nave capitana donde viajaba Colón, y sí era como las del Cano, eran barcos más grandes que las carabelas para navegaciones de cabotaje y de altura, ¿no? Iban aparejadas normalmente pues con 3 mástiles y velas cuadras que eran ideales para vientos portantes, ¿no? La Pinta, que era la más rápida, era una carabela, algo más pequeña, y se utilizaban en el Mediterráneo y en desplazamientos más cortos por el Atlántico. Eran más veloces y iban aparejadas normalmente con velas latinas. Y ella fue desde la que Rodrigo de Triana avistó tierra y la que trajo la buena nueva del descubrimiento, llegando primero a un puerto pontevedrés, a Bayona. Y bueno, llegó ahora no recuerdo la fecha, pero bueno, pues 7 meses más tarde, unos días antes que llegara la Niña, que era otra carabela, que fue con la que regresó Colón a Palos a mediados de marzo de 1493, 15 días más tarde que llegó la Pinta. O sea que esa es un poco la diferencia. Iba con 2 barcos un poco más veloces que las naos, de menos tonelaje, y con velas latinas, que bueno, pues la vela latina era una vela que se ceñía mucho más al viento, con más posibilidades que las velas cuadras que permitían a los barcos pues navegar con vientos portantes y más por la popa, ¿no? La vela latina seguramente sea un invento, un descubrimiento de los países árabes que bueno, pues todavía tiene mucha tradición en muchos países, y deportiva como aquí en España, que bueno, que es una vela que los que somos amantes de los barcos clásicos pues reconocemos en todo el litoral español. Bueno, y de la apasionante vida de Cristóbal Colón vamos a conocer la apasionante vida de Paula Gonzalvo. Paula es, como hemos adelantado, arquitecta de profesión, que un día decidió que su vida le iba a acercar al mar, a conocerlo y a descubrir nuevos mundos. Paula, ¿cómo te llegó este enamoramiento con el mar? Bueno, a mí me llegó bastante de casualidad, porque yo, a pesar de ser de Castellón, que es una ciudad costera, no le hacía demasiado caso al mar, y fue tras terminar esta carrera universitaria que dije, bueno, me lanzo a hacer un viaje largo, a conocer, a conocerme a mí también, y este viaje largo era por el mundo sin un destino concreto, pero sí que sabía que quería salir de Europa para conocer otras formas de hacer, otras culturas y, bueno, aprender de otras vidas. Al final, para llegar a Latinoamérica, que era como mi primer destino, así como sin ciudad fija, ¿no? Dije, bueno, tengo que cruzar el Atlántico, lo más normal es hacerlo en avión, pero sí que me habían comentado que había gente que lo hacía en barco. Entonces dije, bueno, pues me parece una buena opción, la desconozco completamente. Y claro, yo creo que el desconocimiento, a veces esa ignorancia es un poco pues atrevida, y me lancé, me costó un tiempo encontrar un barco, 3 semanas, también porque fui en una época pues un poco antes del comienzo del cruce del Atlántico, y lo crucé con otros 4 tripulantes que tampoco tenían experiencia y un capitán. Hicimos barco stop, que yo en ese momento no sabía que se llamaba así, y que es como un autostop, pero en barco, que a cambio del trabajo a bordo que puedas llegar a realizar. Nosotros ayudábamos mucho en guardias nocturnas y un poco quehaceres diarios. Empecé a conocer el mundo de la navegación. Para mí, antes de eso, yo únicamente conocía y de oídas el mundo de las regatas. Sí que el verano antes de cruzar el Atlántico pedí embarcar como tripulante para ver qué era el tema de la náutica, qué era.
Y cuando en las regatas no me llamaba mucho la atención, la verdad, pero fue el viaje atlántico, la vida a bordo, el ver que se podía llegar a viajar y vivir en un velero, lo que me llamó mucho la atención y me captó para seguir viajando, pero en esa dirección, en la dirección del mar, en lugar de por tierra. Bueno, Así fue. tenemos la suerte de cómo te has convertido en una bloguera, youtuber, barcoestopista, cameraman, productora de eventos náuticos y creadora de ideas tan geniales como la aventura de Stella Oceanis, que ahora nos contarás. Bueno, ¿cómo empezaste, aparte de cómo se te ocurrió después de empezar a ver tus viajes, de comentarlos, de grabarlos en vídeo, de hacer un blog magnífico que se llama Allende los Mares, y difundir, pues bueno, prácticamente toda tu vida, porque pasas más tiempo seguramente en el mar y cerca del mar que en tierra? Y la pregunta es cómo se me ¿Cómo ocurrió se te llegar a ocurrió, esto. pues, contarle a la gente? Porque sé que tienes muchísimos seguidores por Sí. medio mundo y bueno, ¿cómo decidiste exponer tu vida en estas técnicas ahora modernas que sabemos al minuto uno dónde estás, qué haces, cuándo llueve, Sí. cuándo hay niebla? Bueno, ¿Eh? primero de todo he de avisar que esto es un poco, se crea una imagen, ¿no? de la vida de alguien, porque cada uno decide lo que quiere transmitir y lo que no. Entonces, sí parece que se comparta toda una vida, pero realmente se comparte lo que se quiere. Un poco yo intento siempre compartir desde el punto de vista un poco de la aventura, didáctico, ¿no? De que también se aprenda un poco, y luego aventuras de mar, sobre todo. También a veces comparto algo de montaña, pero sobre todo es de aventura marítima y de vida a bordo. Y esto surgió un poco porque a mí me sorprendió tantísimo conocer que la existencia de la vida a bordo, que dije, ostras, es que yo creo que esto lo tiene que conocer más gente, lo tiene que probar más gente, porque es maravilloso, ya sea para una época puntual de la vida, o aunque sea solo un cruce del Atlántico o una travesía un poco larga, que no sean solo 2 horas, ¿no? Yo dije, esto se tiene que conocer un poco. Y realmente yo no tenía idea del alcance que puede llegar a proporcionar el compartir en Internet las vivencias. También creo que no, sí que hay gente que comparte en español este tipo de vida a bordo, pero quizá más desde el punto de vista de armadores. El armador que tiene un barco y comparte un poco lo que le va pasando en su velero. Yo lo hice desde el punto de vista de tripulante que no sabía navegar y fue aprendiendo un poco a navegar. También en ese momento no entendía muy bien qué tenía que compartir, que no entendía las redes sociales mucho. Yo ese primer viaje lo inicié sin móvil, sin ordenador, o sea, yo era menos tecnológica de lo que parece a lo mejor, y fue poco a poco que dije, bueno, pues a mí me gusta mucho, yo quiero que otros lo conozcan, pero tampoco entendía muy bien qué es lo que estaba haciendo con las redes sociales. Sí, fue un poco el compartir tanto lo que yo había vivido, que me pareció magnífico, que otros pudieran vivirlo. Y dar un poco las pautas de cómo se hacía barcostop. Si yo es que al principio únicamente mi tema era hablar de viajar por mar. O sea, es que yo no sabía ni siquiera que hablaba de náutica. Para mí la idea era viajar por mar y yo compartía cómo se podía llegar a hacer. Y me acuerdo la primera vez que vi que alguien me seguía que navegaba y, ostras, me sigue un navegante. Y yo pensaba, si yo no tengo ni idea de navegar, ¿cómo me van a seguir? Y bueno, fue un poco así, también de casualidad, ¿eh? Lo de las redes sociales he ido aprendiendo por el camino, porque es todo un mundo también. Oye, y ahora gente que estarás enamorando seguramente en este programa y en tu forma de vida y desde tu blog y tal, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere iniciarse en el mundo de la navegación? Quizás, y que no tenga un velero propio, como te pasaba a ti, quizás hacerse esto de barcoestopista, que me parece una cosa y una idea genial y brillante. Sobre todo yo creo que depende de su tiempo y de sus objetivos para iniciarse a navegar. Es que navegar se puede navegar de tantas maneras diferentes. Puede ser lo más accesible y lo más cómodo y fácil es las regatas, que es ir un domingo al puerto más cercano
y embarcar como tripulante. Eso es relativamente fácil. Si te comprometes, porque al final hace falta un compromiso, ¿no? Los barcos no solo quieren personas que vayan allí un par de horas y no sepan ni su nombre, quieren un compromiso. Eso yo creo que puede ser lo más fácil y también económico. Y luego, pues, el ir a hacer barco stop, yo creo que no es para todo el mundo el barco stop, porque implica tener mucho tiempo, mucha paciencia, mucha capacidad de adaptación. Y una persona que sabe navegar mucho, por ejemplo, el barco stop a lo mejor le crea conflictos porque ahí, cuando ya sabes mucho, tienes que también saber qué travesía vas a hacer y puedes llegar a entrar en conflictos con la persona responsable por el tema de la seguridad, por el tema de la vida a bordo. Ya tienes como tus normas establecidas al navegar, pero cuando se sabe menos, sí que creo que es una muy buena manera de aprender a navegar y de aventurarse. Es una aventura 100%, porque cada día cambia y bueno, hay que ser muy tolerante y muy paciente para el barco stop. Tener mucho tiempo, no tanto dinero como tiempo, sobre todo tiempo. Y luego pues está también la vela ligera, que es muy buena opción para aprender sobre todo a entender el viento. Yo, por ejemplo, noto una carencia en mí, que yo empecé en vela de crucero, entonces yo ahora mismo sí que entiendo en la totalidad, navego, pero noto que la gente que ha hecho vela ligera tiene otra manera de navegar, entiende el viento de otra manera y siente todo de otra manera. Entonces sí que a lo mejor podría aconsejar que si alguien quiere hacer como los pasos, a veces mejor vela ligera, luego iniciarse en la vela de crucero y poco a poco ir avanzando. Aunque hay muchas Paula, maneras. yo me estoy quedando, no tenía ni pajolera idea de lo que aquí el capitán iba a hacer el programa de hoy. Afortunadamente podemos estar juntos, que es la primera vez que podemos hacer el programa juntos. Estamos los dos en el mismo sitio, aquí en la emisora, y me estoy quedando loco con esto del barco stop. A mí, por un lado, hombre, no, yo ya no creo que tenga edad para estas cosas, pero cuando uno es joven y le gusta el mar y la aventura está muy bien, pero no hay un poquito de riesgo y si luego mitad del mar no te aguantas en una travesía larga. No sé, no hay algún tipo de primero de vamos a conocernos un poquito antes, unos días, antes de saber si cuajamos, porque si te tiras un mes o 20 días en alta mar con una persona al cual no soportas o no sabe cómo comportarse dentro de un barco, me parece un poco peligroso, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es posible, pero bueno, primero decir que la edad no es un impedimento en absoluto. El barco stop, que sí que puede parecer en un principio más así para gente más joven que tenga mucho tiempo, yo creo que el mar no comprende ni de edades, ni de géneros, ni de nada, y que el barco stop puede ser para cualquier edad. Yo he conocido gente de muy distintos, bueno, de países, de edades, de todo, que está haciendo barco stop. Sí que la palabra a lo mejor, pues, no sé, el concepto puede aplicarse más no, vamos, que yo lo recomiendo a todo el mundo, si a alguien le interesa, que sí lo pruebe. Y luego, en cuanto al conflicto a bordo, esto puede ocurrir en barco stop o puede ocurrir también en una travesía pagada, que tú quieras hacer un cruce del Atlántico pagado como si fuera un charter y puede pasarte también. Es decir, no por pagar una plaza en un barco evitas un conflicto a bordo, ¿no? Entonces, sí que es recomendable y si se puede tener una entrevista previa, al menos con la persona responsable, o sea, con el capitán o la capitana del velero, yo sí que lo recomendaría, una entrevista. Si puede ser personal, mejor, para tener ese intercambio de cómo sientes un poco a la gente. Yo creo que, sobre todo, los conflictos a bordo pueden llegar a ser por los valores que se tiene como persona. Si no compartes valores, depende de qué conversaciones o actos Alguno pueden no alguno puede caer gustarte. por la borda, ¿no? Al cabo de una semana se nota ese roce. Y luego también por la seguridad. Depende del nivel de seguridad que tenga cada uno. Si uno ve que, si por ejemplo yo tengo un nivel, yo qué sé, en cuanto a números 30 y otro tiene 10 y otro tiene 50, pues ahí sí que hay que poner siempre el nivel más alto de seguridad para que nadie pelee. Y yo creo que esos dos, el tema de, bueno, y quizá la higiene luego, pero la higiene en un barco es diferente que en tierra. Yo creo que has dado la palabra clave en un barco pequeño y conociéndote y no conociéndote, es la capacidad de adaptación.
Que es decir, las Sí. condiciones de un barco es muy bonito cuando es en verano, pero es muy duro cuando es invierno o cuando el mar no acompaña o el viento tampoco. Y yo creo que las tripulaciones, pues tanto las de más profesionalizadas, que decías tú, de vela de crucero, o este tipo de travesías más de paseo o de conocer el mundo como haces tú, la capacidad de adaptación y la empatía yo creo que son fundamentales para convivir en un barco, ¿no? En cualquiera Sí. de las medidas. Especialmente Oye, yo creo que en situaciones de estrés, de tensión, de peligro, es ahí cuando realmente se conoce muy bien a toda la tripulación, porque cuando hace buen tiempo y pues se y con saca la un cervecita en la aperitivo, bañera es claro, diferente. con un bañito y un aperitivo, todo el mundo está contento. Pero cuando hay una situación un poco más de riesgo, ahí es cuando empiezas a conocer más a la gente y todo el mundo tiene que estar preparado a que pueda llegar a suceder algo que no está dentro de lo previsto y actuar como un equipo, no como individual de yo pienso esto, no. Vamos a ver cómo lo arreglamos en equipo. Y, mm, Así, ahí así parece que es. Oye, sí. Paula, has creado, y además que, bueno, sé que se ha incorporado gente y algún amigo en tu equipo, un blog que se llama Allende de los Mares, que tiene mucho éxito, que tiene muchos seguidores y predicamento en diferentes sitios del mundo, sobre todo de habla española. Y bueno, sé que desde, cuéntanos un poco, desde Allende de los Mares, sé que estáis haciendo talleres, cursos, eventos, un proyecto, una realidad magnífica, que ahora hablaremos de ella, que habéis terminado hace muy poco, que se llama Stella Oceani. Cuéntanos qué es lo que pretendes y lo que hacéis desde Allende los Mares. Desde Allende los Mares, lo que se comparte sobre todo ahora mismo en redes sociales y YouTube, el canal de YouTube, es contenido sobre la vida a bordo con 3 objetivos. Uno es la presencia femenina, que haya presencia femenina en roles de importancia en el velero, ya no solo tripulación, sino que se vea el rol de capitana o, por ejemplo, ahora en Stella Oceani, el rol de navegante mujer, ¿no? Que se vaya incorporando como ya, que se normalice un poco esta situación. Luego también el inspirar, el permitirse soñar y el querer realizar, aunque sea un cambio, un sueño, el que se pueda llegar a hacer, ¿no? Un poco con el ejemplo, mi cambio fue este, pero puede ser cualquiera, no tiene por qué ser la mar, pero sobre todo el atreverse porque al final todo el mundo estamos con, ¿y si hiciera, no? Pues un poco fomentar que sí se puede, que si se intenta y se trabaja en una dirección, se consigue cumplir los sueños. Y luego formaciones, hemos creado un taller que lo llamamos primera vez como skipper, que es, yo creo que en España tenemos un hueco entre quien se saca un PER o un patrón de yate y quien lleva un velero. Ahí hay un hueco un poco grande en cuanto a teoría y práctica, porque sí que se conocen las bases teóricas gracias al examen, pero luego a la hora de la verdad, un PER no se atreve a sacar un barco porque no ha pasado un examen práctico. Es como si en el examen de coche solo hiciéramos un teórico y de repente nos dieran un coche, pero ¿qué pasa? Que con un coche sí que hemos vivido en una carretera, sabemos lo que es un semáforo, sabemos muchas más cosas de las que sabemos del mar. Entonces, las personas que se sacan una titulación y nunca han tenido esa familiaridad con el mar, pues lo que hacemos es ofrecer un curso de una semana, es muy intensivo, en el que se capacita a la persona para que navegue con seguridad y confianza el velero. Y luego, bueno, estos cursos los estamos también ahora, este año nos estamos enfocando mucho a los cursos online que esperamos que salgan para primavera. Y luego el proyecto de Stella Oceani es el proyecto más grande que tenemos ahora desde Allende los Mares, que es una travesía ya de barcos que se inscriben en la travesía, en las que les proponemos navegar sin electrónica y navegar con el sextante, y para hacerlo un poquito más atractivo es competir entre nosotros en a ver quién maneja mejor el sextante. Competimos en precisión y no en velocidad. O sea, podemos ir juntos, podemos parar, podemos ir a motor, pero de lo que se trata es, sin mirar el GPS,
llegar de un punto A a un punto B de la manera más precisa, comparando la posición GPS con la calculada. Sin mirarlo, hemos desarrollado una aplicación en la que compara la posición GPS y la calculada y te da una serie de puntos. Cuanto más cerca de la posición GPS, más puntos obtienes. Y bueno, esta edición pasada, que fue bastante complicada de realizar por el COVID, fuimos 11 veleros inscritos y todo un éxito, la verdad, para las Oye, condiciones en las que... déjame que te pregunte, porque bueno, más que nada que le cuente a los oyentes, esta es la competición más original que he oído en mi vida. Quiero decir, en cualquier competición de cualquier deporte, el briefing, el afán es llegar el primero. Ya el Sí. segundo, el tercero y todos estos ya están mosqueados, porque el afán de cualquier competición, de las regatas, en cualquier deporte, es llegar el primero. Y esta es la primera competición donde da igual no llegar el primero, donde se puede parar, donde se puede uno bañar, donde se puede tomar una cervecita y sobre todo no hay esa ansia competitiva de velas, de dragons, de kevlars, eso en la alta competición. Y bueno, yo que soy marinero de barco clásico, pues entona perfectamente con esto que nos encanta y que nos gustaría a muchos poder hacer y saberlo hacer, aunque tengamos algún título, pero no hayamos practicado lo suficiente, que es esto de estar en una regata donde la técnica y la tecnología está prohibida, donde no se permite utilizar el GPS y se navega con un sextante, con una carta náutica, con un almanaque y un reloj, pues para observar los astros, ¿no? Y con un compás magnético, ¿no? Para tomar las demoras en tierra y bueno, pues de una manera que estoy seguro que el 90% de la gente que navega no sabría hacerlo, más que desde hace muchos años pues tenemos la técnica y en cualquier momento pues nos podemos situar. Esto me suena a mí, perdona que os interrumpa, pero es un rally, ¿no? Un rally de mar. Sí, como ¿No? un rally, sí. Como un rally, ¿no? En el mar, me parece a mí que es como yo lo puedo entender, ¿no? Te vas allí y ahora búscate la vida, tienes que pasar por puntos, llega, hombre, el rally va por tiempo, aquí por localización plana, ¿no? Pero más o menos es semejante. Sí, se trata de fomentar la vida a bordo, no forzar el velero, no forzar la tripulación, que se navegue con normalidad, velocidad de crucero y poco a poco, y sobre todo yo creo que se basa en el aprendizaje esta travesía. Se llega siendo mejor navegante cuando llegas a puerto que cuando has salido. Y, por ejemplo, hemos celebrado ya 3 ediciones. Las 2 primeras fueron desde Cádiz hasta Canarias, que era muy desafiante porque eran entre 5 y 6 días sin referencia a tierra. Sin embargo, esta última edición la hicimos en Baleares por el COVID, ¿no? Entonces fue el mismo puerto de origen y destino y rodeamos las Baleares. Esto hizo que fuera muchísimo más accesible para cualquier tripulante, tuviera una experiencia, porque bastaba con que una persona en todo el velero supiera usar un sextante y los demás podían ayudar con las demoras, porque también se hacían demoras, y la estima. Entonces, es una travesía accesible tanto para PNB, PER, patrón de yate y capitán de yate. Y cada uno se desafía a uno, es un reto a uno mismo en realidad. Es una competición en equipo porque se compite contra los otros veleros, pero realmente lo que tú necesitas es ir a más con tu nivel, ¿no? Desafiarte a ti mismo y decir, ostras, yo sé hacer esto, pero voy a ver, ¿no? Y vas compitiendo y lo puedes ver y comprobar en la aplicación móvil. Entonces, para uno mismo es muy desafiante, en la tripulación también y luego también en travesía. Oye, nos has contado que las 2 primeras ediciones de la Stella Oceanis la hicisteis de Cádiz a Palma, y este año, pues por el COVID y por todo, habéis estado en el Mediterráneo. Creo que la ruta que habéis hecho es saliendo de Barcelona y dejando todo el archipiélago y todas las Islas Baleares por estribor, para volver otra vez a Barcelona. ¿Cómo nos habías dicho que se habían inscrito 11 veleros, que en esta época, que lo habéis hecho hace nada, hace días, me parece un alarde y un desafío importantísimo, ¿no? ¿Cómo se ha desarrollado este año la Stella Oceanis Med 2020? ¿Cómo valoras esta edición? Yo la valoro como un éxito total, porque, bueno, bajo la perspectiva de los organizadores, ha sido realmente complicado organizar un evento en época COVID. Además, lo organizamos en el puente de noviembre,
de la primera semana de noviembre, que empezaron todas las restricciones de las comunidades y fue muy difícil el poder hacer llegar a todos los participantes, que la verdad que fue todo... Yo creo que Stella Oceani ha sido posible gracias a la tenacidad de todos los participantes, porque han soportado la incertidumbre hasta el último momento, que no sabían si iban a poder llegar, pudieron llegar todos. Y luego también estamos muy contentos porque hubo un 40% de participación femenina, que es altísimo para un evento náutico. Y luego, en general, la travesía muy bien. Tuvimos mucha suerte, empezamos con luna llena, que eso hacía que los crepúsculos, que normalmente duran poco para hacer una observación con sextante, eran un poquito más fácil gracias a la luna llena. También las guardias nocturnas, pues al estar cerca de tierra había más tráfico que, por ejemplo, yendo hacia Canarias, y también facilitó el hecho de tener luna llena, pues las guardias, las observaciones y las demoras. Oye, ¿y qué os resultó mejor? ¿Observar el orto, el ocaso o la meridiana? Sin duda, el ocaso. Fue el elegido por todos los navegantes, bueno, excepto uno, pero sobre todo el ocaso en esta edición, porque además de la luna llena, teníamos a Júpiter y a Marte a 90 grados, las rectas de altura se cruzaban a 90 casi, y además se veían muy bien y se veían un poco antes del crepúsculo y después, es que... fueron los astros elegidos fueron Marte y Júpiter. Y luego también el Sol. Tenemos en las reglas, hemos añadido un punto extra para quien realice la meridiana, meridiana junto a otra recta de altura, porque también implica un poco más de trabajo el hecho de esperar a la hora de la meridiana, ver subir el sol, se para, vuelve a bajar, entender un poco la media, ¿no?, de la meridiana. Y luego también, al ser rectas de altura no simultáneas con el sol y ser una navegación costera, hay muchos cambios de rumbo. Entonces, llevar muy bien la estima para hacer rectas de altura con el sol implicaba también un cierto riesgo de tener más puntuación o no. Fue muy interesante. Yo creo que hubo bastante nivel y todos los participantes creo que si repitieran seguro van a venir mucho más formados y con ganas de subir de puntos, de subir de nivel. Oye, Paula, ¿estáis ya trabajando? ¿Habrá una Stella Oceanis en el 2021? Casi seguro que sí. La verdad que ha sido muy duro para nosotros organizarlo en esta época COVID. Es difícil y yo creo que ojalá vaya mejor la evolución. Sí que es verdad que si continúa así la Atlántica no la vamos a poder hacer el año que viene, 2021, que nos encantaría. Entonces es muy probable que sea otra vez Stella Oceani Mediterránea, porque el hecho de salir de un mismo puerto y volver al mismo puerto facilita mucho el tema de la movilidad para que la gente no tenga que coger aviones, vuelva en su coche, estar siempre navegando cerca de costas españolas, no tener que navegar cerca de Marruecos, una posible parada, sobre todo a la vuelta, que tienes el viento en contra, pues facilita mucho el itinerario del Mediterráneo. Entonces es muy probable que sea este. Somos unos privilegiados porque muy pocos países pueden decir que tienen dos archipiélagos tan maravillosos como las Canarias, que sé que lo conoces al dedillo, y el de Baleares, ¿no? Quizás el Mediterráneo hay sitios magníficos, pero las Baleares es un sitio único. Ya la semana pasada Miguel Ángel nos estuvo hablando de algunas de las rutas por los Baleares y tendremos algún amigo que se dedican a hacer charter. Yo, por suerte, es uno de los sitios que también mejor conozco, pues saliendo desde aquí, desde Murcia y desde Valencia, pues he hecho algunas travesías y he recorrido y es un sitio magnífico. Oye, y para ir finalizando, Paula, ¿qué le dirías a alguien que esté pensando, que os haya conocido, que haya visto tu blog, tus vídeos y que esté pensando en participar en una próxima edición? ¿Cómo los enamorarías para apuntarse al año que viene?
Pues es a todo el mundo que le guste retarse a sí mismo y aprender, es la travesía. Y sobre todo crear un equipo con el que luego haces familia. Depende también de la posición que elijan, porque hay 3 posiciones diferentes. Una es patrón, patrona, otro es navegante, que es el responsable del sextante, y los otros son tripulantes, que ayudan con la estima, con la demora, ¿no? O con las mediciones, pero hay una persona responsable del sextante. Entonces, quien quiera participar como navegante, que no tenga miedo al sextante, que aunque sea su primera vez en esta travesía, es verdad que el primer día es difícil, pero sí o sí se saca, sí o sí se llega a entender el sextante una vez estás en travesía, y se tiene que practicar, si se puede, un poco antes, pero que no le tenga miedo, sobre todo en la travesía de Baleares, que sí o sí se llega. Y luego los tripulantes que no lo duden, que van a poner en práctica, si es que se han sacado alguna titulación, todo lo que ha aprendido en teoría, lo van a poner en práctica. Si no lo han hecho, les va a ayudar mucho para luego sacarse las titulaciones. Y quien quiera ejercer de patrón o patrona es muy interesante, porque pasas un poco a un segundo plano, porque es el navegante quien decide el rumbo a seguir y dice dónde estamos, ¿no? La ubicación la decide o la calcula el navegante. Entonces, como patrón, pasas a un segundo plano, dejas que otro decida, pero estás muy al tanto de la seguridad, del equipo. Es un poco, es otro tipo de concepto de ser patrón, también es muy interesante. El investigar, el ver dónde estás, dónde dice que está el navegante, ¿no? Yo creo que es muy interesante también. Así que es un reto, y yo creo que a todo el mundo que le guste retarse un poco y aprender, es la travesía Bueno, pues para ello. desde aquí vamos a animar a nuestros seguidores y bueno, y a los tuyos también, a que sigan primero tu blog, Allende los Mares, y que todavía están a tiempo de incorporarse a una aventura en el siglo XXI, que es hacer una travesía con otros barcos, con un ánimo sano de competición, haciendo amigos, conociendo sitios. Y bueno, pues eso lo pueden hacer desde este evento que habéis creado, de Stella Oceani, que esperemos que empecéis ya a trabajar y que para 2021 Sí. pues esté otra vez con la ilusión que lo hacéis vosotros y tu equipo, y con la ilusión que he leído y cómo se lo han pasado todos los participantes de esta última edición. 11 barcos que para cualquiera de los que organizamos regatas y en invierno tiene muchísimo, muchísimo mérito. Enhorabuena, Paula, Gracias. por tu trabajo, por el entusiasmo que muestras, y bueno, pues todo lo que nos haces a los que te seguimos, pues disfrutar de tus aventuras, de tu entusiasmo y de tu juventud. Déjame un segundito, por favor, antes, porque a mí, como tengo tantas cosas aquí ahora mismo en la cabeza, yo que no soy navegante, pero como estoy aquí con el capitán, este aroma de mar que me trae hoy, pues claro, se me viene aquí toda la imaginación, se me sale. Paula, ¿hay un número mínimo de barcos que puedan participar? Mejor dicho, ¿hay algún número máximo de barcos que puedan participar? Este año el límite estaba en 30, y es posible que para 2021 siga en 30 embarcaciones. Y entonces, ¿cuál es el criterio que tenéis para de seleccionarlos? ¿Tenéis algún tipo de baremo? ¿El primero que se apunte? El primero que se apunte. El primero que se Sí, apunte, sí, ¿no? Con lo cual es en orden de importante estar llegada. atentos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no lo dejéis y apuntaros, porque es un proyecto envidiable. Ya nos gustaría mucho tener tiempo para poder realizarlo alguna de estas próximas ediciones. Y bueno, amigos, espero que os haya gustado este programa. Bueno, creo que ha sido súper interesante conocer a Paula. Quiero darle las gracias a Miguel Ángel Martín, nuestro productor, por su soporte, y sobre todo a ti, Paula Gonzalvo, por acompañarnos hoy y contarnos todos tus proyectos, tus aventuras, tus sueños, y que encima pues los consigues realizar. Paula, muchísimas gracias por estar hoy con Muchas nosotros. gracias, Andrés. Yo también dar las gracias a Eduardo, que es el que nos ha puesto también en contacto, que es parte del equipo de Allende los Mares y de Stella Oceani, que me comentó que la posibilidad de participar en esta tertulia, en esta charla, y bueno, muy encantado de estar aquí. Bueno, sabemos hoy, nos hubiera gustado que estuviera Edu y nos hubiera acompañado. Sé que estaba hoy pues con vuestras cosas y con vuestras charlas y no ha podido estar con nosotros, pero bueno, esperamos poder contar contigo y con tu equipo en un futuro próximo. Aquí, Paula, tienes tu casa. Muchas gracias. Bueno, pues estamos ya terminando el programa.
A vosotros, nautas, solo nos queda emplazaros para el próximo miércoles a las 6 de la tarde en activaradio.org, en este vuestro programa A Bordo de la Victoria. Muchas gracias. Gracias. activaradio.org, emisora de radio online para profesionales de todos los sectores.